La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Ha llegado el momento del análisis de temas de actualidad. Álvaro, a esta hora nos acompaña Publio de Gracia, director general de ingresos de nuestro país. Bienvenido, licenciado. Lo prometido es deuda. El hombre se comprometió ayer, que hablaba ayer mismo, pero como teníamos agenda bastante complicada, le dije, vamos con calma, mañana le damos el espacio, como siempre, aquí en este medio de comunicación, porque el señor de Gracia siempre ha sido muy abierto a hablar con los medios de comunicación. Don Publio, ayer el MAC, el Movimiento de Abogados Gremialistas, representado en la persona de la licenciada Guillermina McDonald, igual estaba Mariela Ledesma aquí, expresaron su preocupación por el nombramiento de estos funcionarios en la DGI con superpoderes, gente que incluso va a tener la potestad de andar armada, de arrestar gente, y que esto choca con las funciones del Ministerio Público. Pero sí decían que esto fue declarado constitucional en un momento dado, por los años 70, por allá, que esto viene de aquellos años. Ellas explicaban que esta decisión de la Dirección General de Ingresos se basa en un decreto ejecutivo de 1970 y que en base a él fue que se nombran estos funcionarios con superpoderes. Licenciado, cuéntenos un poco sobre estas funciones porque las estaba revisando, son varias y le permiten efectivamente arrestar y portar armas. ¿De qué se trata? ¿Qué tal, Álvaro Lisbeica? Siempre un honor estar con ustedes. Gracias por la oportunidad para poder hacer un poquito de conversación sobre el tema que legítimamente genera debates, ya que cuando una institución tiene facultades que transparentamos, porque lo que hicimos fue transparentar lo que está en la ley y designar a las personas que pudieran realizar este tipo de actividad, como bien lo establece la norma. Álvaro Lisbeica y amigos que nos están escuchando, en la DGI nadie está portando armas ni va a portar armas en los próximos días. Primero, la DGI no tiene, no tiene una armería, no tiene personal con permisos para estos temas. Por lo tanto, es importante aclarar que no es que vaya a suceder en los próximos días ni prontamente, ni tampoco, como lo dije ayer en otro medio, no es que Lisbeica, y disculpa utilizar tu nombre como ejemplo, yo verifico o el sistema o los funcionarios en la DGI verifican que tienen una deuda pendiente por impuesto de inmuebles, supongamos, y entonces Lisbeica le hemos tratado de contactar y no asiste, entonces yo voy ahí a la típica y vamos a arrestarla por un tema relacionado con impuestos. Eso no es así. Por deudas en Panamá no se procesa penalmente. Lo que sí, a partir del año 2019 se investiga penalmente es el engaño, la defraudación fiscal. Es cuando la persona declara sobre un asunto en materia tributaria y es falso. Por ejemplo, la venta de una finca donde ambas partes, Álvaro y Lisbeica, se ponen de acuerdo y dicen vamos a pagar esto, pero vamos a decir lo otro. Allí hay una defraudación fiscal. Entonces, en ese caso se inicia una investigación donde los funcionarios de instrucción, los funcionarios en este caso del departamento, de la sección de evasión fiscal, tienen la potestad de iniciar las investigaciones, de ponerse en contacto con Lisbeica y Álvaro, como ejemplo, nuevamente utilizando para que los amigos oyentes nos puedan entender un poco mejor. Y allí la DGI inicia un proceso. Pero ¿qué pasa si Lisbeica y Álvaro se les llama 2, 3, 4, va a su casa y no vienen a atender el llamado producto de la defraudación fiscal? Es allí donde entra la facultad de la administración tributaria de ir a la típica, por ejemplo, y decirle, señor Lisbeica, señor Álvaro, por favor, usted diríjase inmediatamente y súbase al auto de la Dirección al Ingreso para que vaya obligadamente a atender un asunto. Evidentemente, eso probablemente el término arresto, conducción, por ejemplo, estuvimos hablando ayer con otras personas que pudiese ser un término un poquito más lógico, pero es importante destacar que las acciones que hemos emprendido están debidamente fundamentadas en la ley, son del año 70 cuando se inició el decreto, durante 53 años ha existido,
se ha hecho anteriormente. Hay funcionarios anteriores que entiendo yo que aduanas también lo tiene, portan armas, pueden realizar allanamientos, pero evidentemente lo que buscamos no es intimidar, crear miedo, sino más bien hacer cumplir la ley. Lo último que nosotros queremos utilizar son estos tipos de instrumentos coercitivos, coactivos, en fin, ese no es el estilo, pero igual, aquí yo hago un alto. Yo soy una persona muy humilde en mi función pública. Yo también creo y estoy totalmente convencido de que también estas normas, llamadas superpoderes, no son superpoderes, están establecidas en la ley, también pueden malutilizarse. Y es por eso que yo hoy voy a tener una reunión con el Colegio Nacional de Abogados, previa conversación con la presidenta del colegio. Entiendo yo que han invitado a la dirigencia del MAC también para conversar y buscar alternativas dentro de la ley. También buscar alternativas para poder establecer a través de resoluciones etapas, procesos. También establecer en esta también posibilidades de buscar ese consenso correspondiente con las autoridades, en el caso del Ministerio Público, para hacer las cosas mejor y transparentar mucho más este tema. Y también concluir de que es importante, frente a la ley que existe, el decreto que existe, ir pensando en modificaciones para poder dejar las cosas claras y que no haya ninguna duda, porque Álvaro y Luis Veiga, es legítima la preocupación, yo tengo que decirlo, porque al final mucha gente me dice, no, Julio, porque tú estás allí, tú probablemente no haces eso, y si lo he hecho, por favor, déjeme saber. Y yo soy un hombre temeroso de la ley, una persona que intenta hacer siempre lo correcto, pero no, nosotros estamos muy probablemente hasta una fecha durante los próximos meses. Esperamos que los que vengan también puedan saber utilizar correctamente la ley. Ese es el problema. Los consejos. Ese es el problema, que hoy tenemos alguien que se compromete a que no van a una figura institucional, a un demócrata, a que van a haber controles y demás. Pero si llega un gorila a la Dirección General de Ingresos, como ya hemos tenido, y que desde arriba, desde la presidencia, le dan órdenes de perseguir por esta vía a Álvaro y a Lisbeica, porque no me gustó lo que dijo Álvaro y Lisbeica, entonces nos van a mandar a los superpoderosos aquí con ametralladora y con todo. Ese es el problema que tenemos. Mencionaba la licenciada McDonald ayer que esa norma data del tiempo de la dictadura y que posterior a eso hemos firmado tratados, convenios internacionales, se han aprobado nuevas normativas y como es previo a la última reforma de la Constitución, esa norma está totalmente desfasada. Quiero conocer su punto de vista. Me indica entonces que con esta iniciativa no hay duplicidad de funciones con lo que ya realiza el Ministerio Público en esta materia y si conoce de las 5 demandas interpuestas por el licenciado Ernesto Cedeño en torno a esta iniciativa. Eso y lo de utilizar esta herramienta como mecanismo de persecución. Sí. Sí, no, y nuevamente, legítimamente, don Ernesto y cualquier ciudadano puede sentirse, evidentemente, le genera ruido este tema. Y, nuevamente, nosotros la resolución la hicimos pensando como lo pensamos nosotros, democráticamente, de que los funcionarios de la DGI, cuando realizan este tipo de investigaciones, nuevamente, eso es producto de investigaciones de defraudación fiscal, no dentro de una investigación porque alguien deba o tenga una deuda tributaria, sino es más bien cuando se determina que existe la posibilidad de un delito. Al final, muchas veces se señala al proceso revolucionario de los años 70 como un momento de la historia cuestionado. Evidentemente, luces y sombras probablemente pudieron haber existido, pero también se menciona que durante esos años habían dentro de la Corte Suprema de Justicia importantes juristas. Por lo tanto, yo no creo que hay que señalar que todas las normas de los años 70 pueden considerarse dictatoriales. Yo sí, nuevamente reitero que evidentemente a raíz de que la ley o la norma establezca de que existe la posibilidad y la facultad para que la gente de instrucción, el funcionario de instrucción de la Dirección General de Ingresos, frente a la llamada insistente para que vaya a comparecer
o que la actividad no entregue la información y a la necesidad de realizar algún tipo de allanamiento, yo no vería mal algunas cosas, porque evidentemente la autoridad tributaria frente a 3.000 millones de dólares en evasión fiscal que puede existir a la fecha de manera teórica, ¿cómo lo podemos enfrentar? No lo podemos enfrentar solamente a través de buenas intenciones. También la autoridad tiene que estar revestida de facultades para poder investigar. Nuevamente, vivimos un país donde hemos tenido algunas experiencias que nos señalan, ojo público, cuidado, y como me han dicho, tú estás allí, pero pueden existir otras personas, como me lo plantearon Álvaro. Por eso es importante también ser centinelas. Nosotros como funcionarios públicos, como ciudadanos, tenemos que estar velando permanentemente de que estas instituciones de control se hagan de acuerdo a lo que establece la ley. Y es por eso que yo veo sano la discusión frente a esta situación, y es importante, frente a la duda legítima que existe, poder ponernos de acuerdo, establecer más controles para que los funcionarios que vengan puedan respetar eso y pueda haber una garantía dentro de los procesos correspondientes. En cuanto a las demandas, Lisbeca, yo, como han presentado demandas, en el caso de la factura electrónica, yo soy respetuoso del Estado de Derecho. Nosotros creemos que obramos de una manera apegada a la ley, pero eso es parte de la democracia. Si un ciudadano se siente que no es así, ir ante las autoridades correspondientes y que posteriormente un órgano judicial pueda garantizar la legítima acción de la autoridad, o bien nosotros tomar las correcciones de acuerdo a las indicaciones que nos digan, en este caso, un órgano como el órgano judicial. Licenciado, ¿por qué esta iniciativa finalizando el gobierno a pocos días de una elección en pleno proceso electoral? Y no al inicio? ¿Qué pasó? Nosotros no, es mi teoría que nosotros como funcionarios no tenemos que trabajar de acuerdo a los tiempos electorales. A veces es mi idea, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de que los próximos que vengan tengan las herramientas y no detenernos por 6 meses porque hay un proceso o un cambio futuro. Entonces, yo creo, y yo lo veo desde este punto de vista, de que la institucionalidad es permanente. Evidentemente, yo como funcionario soy un accidente por un tiempo o una temporalidad, pero nosotros no podemos detenernos, sino que más bien a mí me hubiese gustado que la anterior administración pudiese haber tomado más y mejores decisiones. Tomó buenas decisiones y yo siempre lo reconozco en cuanto, por ejemplo, al tema de la factura electrónica, que no pudiésemos haber avanzado sin las decisiones oportunas que se tomaron en la anterior administración. Por lo tanto, yo espero dejar una administración tributaria más robusta, con más capacidades, más herramientas, no solamente en materia legal, sino también tecnológica, para que los próximos puedan recaudar mucho mejor y más fácil de lo que nosotros hemos realizado. Así que yo no lo veo en función electoral, ninguna decisión que estamos tomando, y lo digo de manera muy contundente, nace en un tema electoral. Lo fácil era no hacer nada, pero yo soy de la teoría que el funcionario público, la institución, debe mantenerse y no verse afectada por ningún tipo de cambio. Evidentemente, las autoridades que nos sigan probablemente podrán pensar diferente, pero también, como te lo adelanté en el inicio de la entrevista, hoy vamos a tener una reunión con el Colegio Nacional de Abogados. Entiendo va el MAC, entiendo va el Defensor del Pueblo, vamos a conversar. Yo soy una persona y trato de no solamente demostrar, sino también con acciones, reconocer si hay cosas que mejorar. Yo creo que esto es un tema que hay que, probablemente por el ruido y la preocupación que se ha hecho, quizás establecer una conversación, quizás conversar y dar tranquilidad para que no se piense, se puede actuar de manera buena, pero se puede pensar mal. Al final es lo último, la percepción, al final lo que la gente piensa. Así que yo pienso que por la tranquilidad de la gente vamos a tener una conversación y muy abierto a hacer las correcciones necesarias o tomar las ideas que tengan a bien los colegas a presentar. Licenciado, ¿cuándo caemos en defraudación fiscal? Es una pregunta. ¿Y cuándo entraría cuál es el título correcto del funcionario a operar? ¿En qué momento? Mire, la defraudación fiscal, como ustedes saben, a partir del año 2019 se constituye ya como un delito. Es decir, aquellas personas que evaden por encima de los $300,000, la Dirección General de Ingresos pierde competencia administrativa. Es decir, antes la DGI investigaba de 1 a infinito, investigación, pero era unas sanciones, o podía existir sanciones administrativas. A partir de los 300,000 balboas,
eso pasa a una sección, que es la sección de evasión y defraudación fiscal, que está compuesta por funcionarios relacionados con auditoría, economía, derecho y también de análisis de datos, donde allí se inician las investigaciones correspondientes y donde a través del debido proceso convocamos o notificamos a los contribuyentes investigados sobre la investigación. Es allí donde entra entonces la figura que estamos transparentando, y esto no nace porque Publio de repente se sacó esto del sombrero del mago, sino más bien es producto también de una decisión del Tribunal Administrativo Tributario que nos orienta a iniciar investigaciones a través de este tipo de procesos, y por eso es importante designar a un funcionario que es el que se designa a través de estas resoluciones, que si no me equivoco son 4 o 5 funcionarios, que tienen la facultad para poder instruir dentro del expediente este tipo de investigación y que se encarga dentro del expediente hacer la documentación, pedir la documentación, investigar sobre la persona, requerir a la persona, y por lo tanto eso lo hemos hecho de manera transparente como lo establece la ley. Siempre ha existido, Álvaro Lisbeica. Lo que hemos hecho es transparentar esto, y creo que era la idea, ¿no? De que nosotros poder decirle al país, estas son las personas dentro del proceso, si te están requiriendo, importante lo que estas personas necesitan de parte de ustedes dentro de una investigación por defraudación fiscal, para que entonces podamos, que la administración tributaria tenga la posibilidad de hacer una investigación robusta, tanto a determinar si existe o no existe, porque también dentro de las investigaciones se puede encontrar que no existe la defraudación fiscal, como es el caso también que sí puede existir, y actualmente, Álvaro, hay aproximadamente, si no me equivoco, más de 300 millones de dólares en investigación, producto de posible defraudación fiscal de todo tipo, porque también, Álvaro, veo, no, porque a los grandes, que a los chicos, nosotros no vemos a las personas si son chicas o grandes en cuanto a sus ingresos, es de acuerdo a la posibilidad del delito en relación con defraudación fiscal, que como también para explicarle a los amigos que nos están escuchando, cuando la DGI encuentra por encima de 300.000, termina la investigación, la pone en garantía en el Tribunal Administrativo Tributario, que verifica si la Administración Tributaria ha cumplido con el debido proceso para entonces autorizar, presentar ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente, para que entonces el Ministerio Público inicie la investigación a través de las funciones que tiene el Ministerio Público, y posteriormente, si existen existen los hallazgos y estén fuerte la investigación, iniciar los procesos ante el órgano judicial. Ok, para que aquellas personas que nos escuchan, el pueblo básicamente, entienda. Cuando hablamos de defraudación fiscal y el monto de $300,000, ¿cuánto debe estar facturando ese negocio para defraudar $300,000 y qué tiempo se toma como referencia? 5 años, 1 año, 2 años. Expliquémosle eso a la gente para que lo comprenda, porque los temas de la DGI no todo el mundo los digiere. Sí, no, y totalmente, y más cuando se habla de impuestos, la gente lo rechaza, ¿no? Porque nada de impuestos nos gusta en la vida, pero bueno, eso es lo que también nos garantiza una sociedad democrática y generar la posibilidad de bienestar para todos. Para ponerlo en términos sencillos, y no solamente es facturar, porque pones una parte del ejemplo, si un negocio, una actividad comercial genera una cantidad de dinero y no lo declara, o lo declara, pero no declara lo que es lo correcto, es allí donde existe el engaño. Nuevamente, en pocas palabras, y para hacerlo fácil, es cuando tú le dices que tú ganas tanto, pero al final ganas esto. Engañaste al Estado en tu declaración jurada de renta. Ese sería un caso. Pero también, como te lo planteé, y nuevamente utilizando, y disculpen utilizar sus nombres, Lisbeica tiene un terreno en Chitré, y Álvaro, como es oriundo de Chitré, dice, oye, me gustaría comprar ese terreno a Lisbeica. El valor del terreno registrado, no actualizado, en ANATI, aparece por 175,000 balboas.
Dice Lisbeth, oye Álvaro, vamos a hacer, como esto está registrado con un valor catastral de $175,000, vamos a mantener que ese es el valor que tú me pagaste. Pero al final por debajo, Álvaro, esta venta es por $500,000. Pero digamos esto, bueno, se hacen los pagos correspondientes, pero de repente, a través de la trazabilidad, porque Lisbeth recibió una transacción, dos transacciones, una por 200,000 y una por $300,000 al banco de parte de Álvaro, los bancos dicen, oye, ¿y esto qué está pasando? Le pasa la información probablemente a la unidad de análisis financiero, que probablemente también entonces nos lo comparta a nosotros. Y entonces ahí se inicia una investigación de tipo probablemente una defraudación fiscal, y como viste, el valor es por encima de los $300,000. Por lo tanto, allí también existiría la posibilidad, para ponerlo en términos sencillos, en una simple venta de tierra por un valor que no es el valor que al final terminan pagando, estás engañando también al Estado panameño. Igual en el caso de los temas, muchas veces que uno va a un comercio y no cobra el 7%, allí también existe la posibilidad de la evasión fiscal. Por lo tanto, hay diferentes tipos de defraudación fiscal. Nuevamente, para ponerlo más sencillo también a los ciudadanos, si yo tengo que pagar la DGI, el impuesto de inmueble, y me atrasé y no lo he pagado en los últimos 2-3 años, la única sanción que existe es intereses, recargos y multas. Existe la posibilidad en un futuro, dentro del proceso, que pueda haber una acción coactiva. Esa es otra cosa, pero allí no habría una situación de tipo penal. Bien, y cierro. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, le iba a preguntar sobre la factura electrónica. Eso. Ayer el procurador de la administración se pronunció al respecto, aunque su pronunciamiento no es vinculante a la demanda. ¿Qué opinión le merece la Y está a respuesta? favor. Así es. Dice que no es inconstitucional. Sí, el procurador, bueno, nuevamente, nosotros como funcionarios creemos que hemos obrado de manera correcta. Igual trabajamos junto con la Asamblea Nacional de Diputados en su momento en el proyecto de ley que de alguna manera establece y formaliza como método de facturación en la República de Panamá la factura electrónica. Diferentes tipos de gremios, principalmente los colegas del Colegio Nacional de Abogados, presentaron una demanda de inconstitucionalidad, nuevamente como una persona fiel a los principios democráticos, en el respeto de eso, que la institucionalidad así lo decida. También conversamos con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados para estos temas, y creo que ambos coincidimos para darle mayor legitimidad a este tipo de método de facturación, a que la Corte al final se pronuncie, y luego entonces eso le da más contundencia, más legitimidad. Pero no vaya a ser que dentro de 15, 20 años estemos discutiendo y la Corte decidió que sí es constitucional, y estemos en el debate que tenemos hoy, ¿no? Que en el año 70 se declaró constitucional que la DGI tiene la facultad también para este proceso. O sea, puede pasar. Por eso es importante, y yo por eso valoro mucho que la Corte Suprema de Justicia, el árbitro final, pueda aclararnos, pueda definir que realmente frente a la duda muy legítima, podamos tener más tranquilidad y saber con certeza de que se ha obrado correctamente. Y creo que el tema de la factura electrónica va por ese camino, va por el camino de darle también legitimidad a través de las decisiones que puedan emanar del órgano judicial. Así que yo creo que al final ambas partes, por llamarlo así, el Ejecutivo, creo yo que, y así ha sido la decisión del presidente Cortizo, cuando me ha dicho, Julio, prefiero, en vez de obligar a las personas, continuemos los procesos de conversación, procesos de educación en el uso de la factura electrónica como lo hemos hecho, y también esperar la decisión de la Corte, y eso de seguro nos da tranquilidad a todas las personas que participamos del proceso. Así que seguro va a ser una conversación también hoy con el Colegio Nacional de Abogados. Gracias, don